si se están haciendo, que tiene hasta 2028, hasta 28 de febrero para utilizar la tetravalente, pero no quiere decir que no hayan producido hasta entonces, ¿eh? Pueden haber producido para todo el año y van a poder tener la bivalente. ¿Se entendió? ¿Qué parte no se entiende? Así lo explico. Sí, o sea, lo que estoy diciendo es que se autoriza la producción hasta el 28, por lo cual yo puedo producir vacuna para todo el año. Recordemos que la vacuna tiene un vencimiento de 2 años. Depende de Biogénesis y la cantidad que quiera producir. Gerardo, ustedes pueden cumplir para el 2025, la pueden utilizar todo el año. Lo que va a estar hasta el 28 de febrero la producción de la cepa. afirmando lo que dice Néstor, no se le podía cortar a los laboratorios proveedores, decir, desde hoy no pueden hacer vacuna porque teníamos que garantizar la provisión de vacuna para el 2025. Por eso que se pusieron plazos. Entonces, si ellos tienen plazo hasta el 28 de febrero para fabricar o elaborar una vacuna tetravalente, van a tener la posibilidad de vender esa tetravalente durante meses hasta que aparezca la bivalente. 2025 inclusive. Si tienen ellos biogénesis hecha, pueden venir 2025. Nosotros no pretendemos impedirle la comercialización de ningún producto a nadie. Simplemente que no entendí lo que planteaba el doctor nada más. En principio habíamos tenido la información de que, las dosis de tetravalente que estaban para ser usadas durante este año, finalizaba la utilización a fin de año. Esa era la información, tal vez no oficial, pero era la información que teníamos. A partir del año que viene, pregunto, soy parte de una fundación, la Fundación de Corrientes justamente, las vacunas, cualquiera de las 2 o las 3 que estén de los distintos laboratorios como oferta en el mercado, van a poder ser utilizadas de la misma manera. Exactamente. No importa la valencia que tengan. Hoy en día, por la resolución, te está diciendo que ya la podés utilizar, lo que pasa es que no la tenés. La resolución ya aprobó la utilización de tetravalente. Pero la resolución no hablaba de 2026 recién, perdón, 2025. No, prohíbe, o sea, deja de fabricarse a partir de febrero del 2025 la tetravalente. Eso solo dice. Mientras vos la tengas fabricada, la podés usar. Dentro de su vencimiento, lógico. Porque además, Gerardo, los laboratorios, seguramente que los laboratorios que están en la comercialización no van a tener problema, pero hay que prever si esa nueva vacuna bi o trivalente no pasa las pruebas de potencia, hay que tener una herramienta que es la tetravalente para salir a vacunar. Bien. Perfecto, muchas gracias. Por una cuestión de tiempo y de respeto a las charlas que siguen, la verdad que el tema da para charlar, para hacer un congreso solamente de aftosa y con todas las consultas que han llegado. Vamos a ver de qué manera después le hacemos llegar las preguntas al doctor para que pueda cumplir con todas. Las preguntas ya estaban acá, es por una cuestión de tiempo, porque tiene que seguir la próxima charla y no queremos pasarnos Muchas gracias. Agradecemos entonces con un fuerte aplauso a la doctora Valeria Devoto como moderadora y al doctor Horacio Angélico. Obviamente que hay muchísimo interés en el trabajo de las mesas, se va a poder seguir canalizando. Los funcionarios del SENASA van a seguir aquí durante toda la jornada para poder evacuar todas las dudas, que evidentemente son muchas y muy importantes. A continuación, vamos a dar inicio, primero agradeciendo a los que participaron del primer panel, al segundo panel, para recibir entonces a la jefa del programa de garrapatas, la doctora Luciana Chaparro, para darle lugar a la charla sobre garrapatas, escenario actual y lucha sustentable, acompañada por su moderador, el doctor Jerónimo Sen. Hola,
Hola, buenas tardes. Para ganar tiempo, yo lo que le diría es que mientras la doctora hace su disertación, vayan anotando las preguntas que quieran hacer. De esa manera vamos a poder ganar un poquito de tiempo y vamos a responder más preguntas. Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a hablar un rato de garrapata, escenario actual y lucha sustentable. Vamos a arrancar por el marco normativo nacional que hoy está vigente, que tenemos la Ley Nacional de Garrapata, de vieja data, que es la ley madre, con la base de todos los planes que salieron posteriormente. Antes del año 2012 hubo una serie de resoluciones que planteaban planes nacionales con estrategias de control y erradicación. Esta resolución 580 es la que eximía del baño precaucional a las tropas que eran enviadas a faena, y posteriormente tenemos la resolución 382E del 2017, que encuadra lo que sería el marco normativo del Plan Nacional que hoy está vigente. Lo que cambió después, bueno, la 01 del 2018, que es el Registro Nacional de las acreditaciones que otorga SENASA, en este caso a los técnicos que hacen despacho de tropas, ¿sí? Hoy está derogada la 580, ¿sí? Y modificada la 382, por lo que sería la resolución 917 del 2024, que básicamente lo que hace es modificar las condiciones de envío de tropas a faena, ¿sí? Baño precaucional y algunas cuestiones inherentes a los movimientos de tropas. Principalmente se modifican entonces gestiones con respecto al FIDA, que es el formulario de inspección de tropas, bienestar animal, que no estaba por ahí muy contemplado y en este caso se les dio el lugar que merecen, ¿no es cierto? Con respecto a la marca de inspección, también se le dio un marco legal que, si bien estaba normado, no estaba del todo desarrollado. Y luego tenemos la incorporación de un nuevo concepto como tratamiento precaucional, un poco más abarcativo, y movimientos a faena. Dentro de lo que es el circuito de despacho de establecimiento a establecimiento, distinto del motivo faena, se modifican solamente alguna serie de plazos y pasamos de tener un despacho a un predespacho. Es decir, que el técnico inspecciona la tropa previo al cargueo de los animales. Y esto se hace con un aviso de 12 horas previas a la visita del establecimiento. Luego el inspector se presenta en esa fecha y hora acordada con el productor, que es auditada por SENASA. En esta inspección el técnico revisa los animales, marca los animales y registra las caravanas, ¿sí? El productor va a ser responsable de aplicar ese tratamiento precaucional, y el técnico lo que hace luego es informar ese resultado, que anteriormente este procedimiento estaba al revés, es decir, el productor sacaba el DT y luego se informaba el resultado, cosa que estaba, a mi parecer, al revés, ¿no es cierto? Posterior al informe del resultado, el productor puede emitir ese DTE que avala el movimiento. Bueno, esta es una inspección en Formosa, un día cualquiera en Formosa puede tocarle así, digamos. Así que en estas condiciones y en otras condiciones que nosotros vivimos diariamente y los técnicos también, no están dadas las condiciones del establecimiento para poder revisar la inspección por volteo. Obviamente que nosotros, como en orden de prioridades, siempre preferimos que la inspección sea por volteo del animal, pero en algunas situaciones donde eso no se puede hacer, está habilitado la inspección en el cepo, en la manga, ¿sí? Habría que aumentar el porcentaje de revisación, pero
no quita que no se pueda realizar. En cuanto a la marca de inspección, está normado que deben respetar este dibujo en forma de X, en donde los animales revisados van a tener 2 marcas de pintura y los no revisados una, marcando la totalidad de la tropa, ¿sí? El tratamiento precaucional, que antes lo conocíamos como baño precaucional, lo único que hace es ampliar, digamos, la gama de productos que yo tengo disponible hoy en el mercado para aplicar sobre la tropa que va a ser cargada, ¿no es cierto? Entonces, el tratamiento precaucional no es el último tratamiento para matar algún estadio, es tropa limpia, lista para ser cargada y se aplica un preventivo, ¿sí? Esto puede hacerse con cualquier producto garrapaticida que esté aprobado por SENASA, ¿sí? Cualquiera de ellos cumple con esta condición preventiva. En cuanto al periodo de retiro de faena, nombro para que tengan en cuenta porque tenemos un libro de registro de tratamiento que tenemos que llevar actualizado. Los productores conocen este libro, algunos lo llevan, otros no, y si exige SENASA por ahí sí, pero bueno, tener en cuenta más que nada conciencia de qué es lo que estamos aplicando, cuáles son los periodos de retiro para poder elevar, o sea, enviar ese alimento, que en definitiva somos productores de alimento, de manera inocua, o sea, que mantengan la inocuidad del producto. Entonces, el fipronil hoy está con 200 días de retiro, ivermectina 122 como máximo, hay algunas un poco más bajas, pero hay máximos de 122, ivermectina más abamectina 150 días, y algo que por ahí no lo tenemos en cuenta, el imidocarbo 213 días como periodo de retiro para que ese alimento salga libre de residuos o de los límites máximos de residuos. ¿Qué pasa con esta tropa que va a faena? O sea, ¿qué pasa en el campo de origen? Yo, al no preparar esta tropa, digamos, al no tener ese requerimiento de que salga limpio, indirectamente estoy disminuyendo la presión de selección de ese rodeo. ¿Por qué? Porque todos estos tratamientos que yo aplico, en donde tengo este control que no fue tratado, como vemos las teleoginas, que son las garrapatas del último estadio, están poniendo los huevos, ¿no es cierto? En este caso, el fipronil tiene una sensibilidad adecuada y el resto no tiene una sensibilidad adecuada. Es decir, si yo estuviera preparando una tropa, se supone que entre los días de preparación, que más o menos el que prepara tropa tiene que hacerlo con un mes de antelación mínimo en la zona endémica de garrapata, estas teleoginas que caen, esos huevos van a parar al campo, ¿no es cierto? La tropa vuelve al potrero, las teleoginas que se tenían que morir mueren y las que no caen en el pasto. Entonces, indirectamente yo estoy, digamos, esas larvas que nacen posteriormente, heredan esa resistencia, ¿no es cierto? Entonces, indirectamente yo estoy disminuyendo la presión de selección en esa zona endémica en donde tenemos tantos problemas de resistencia. ¿Qué pasa en la jaula? Hay muchos estudios de lo que es el ciclo parasitario, hay uno particularmente del año 1900, los pioneros, Ayes, Muñoz, Núñez y Pugliese, se van a acordar seguramente los que leen Garrapata, en donde está estudiado que las teleoginas se desprenden entre las 7 y 8 de la mañana, o sea, se desprenden temprano, a la mañana temprano, ¿sí? Entonces, como todos sabemos, las faenas son a las 5 de la mañana, ¿sí? Tener en cuenta ese dato, que no es menor. Cuando se desprenden, caen en línea vertical, no son ectoparásitos que saltan, digamos, no van a saltar del camión. También ocurre el aplastamiento,
no sé si alguna vez le pasó, pero van a tomar muestra de teleogina y se aplastan entre los mismos animales en el toril o en la manga. Hay aplastamiento, hay pisoteo, hay bosteo, secreciones urinarias. También tenemos los transportes habilitados por SENASA que tienen el zócalo cerrado, ¿sí? Y si en el frigorífico el camión es lavado posteriormente, como indica la resolución, puede tener una sobrevida de hasta 48 horas sumergida, la teleogina sumergida en agua, porque acuérdense que estas aguas tienen tratamiento de efluentes. Bueno, entonces, por todo esto es que se incorpora este artículo que me permite el movimiento de animales a faena, ¿sí?, sin inspección y con parasitación. No determinamos ningún tipo de estadio porque estaríamos jugando nuevamente con los periodos de retiro. Entonces, al no tener un riesgo nulo o muy bajo, entonces se permite el envío de estos animales a faena. Y desde los remates en zona de control también se van a poder armar estas tropas. Algunas cuestiones, está muy, no sé si se ve, pero bueno, ahí lo que tienen que tener en cuenta es que el titular del RENS, para que envíe estas tropas, tienen que tener instalaciones completas, embarcaderos en el propio establecimiento. Las tropas no son parciales, sino que son a carga completa, camión completo. Pueden ser de diferentes titulares, pero el camión tiene que salir completo, precintado. El transporte tiene que estar habilitado por SENASA, precintado, con la documentación correspondiente. En esta instancia son, tanto el titular como el transportista son responsables, ¿no es cierto?, de lo que pasa hasta esa instancia. El transportista tiene que tener el camión limpio y, posterior a la descarga, los animales también tienen que encargarse de lavar el camión y desinfectar, que eso sucede en la playa de faena. El frigorífico tiene que tener el lavadero habilitado por SENASA, debe cerrar los movimientos a las 24 horas y está prohibido acopiar animales, ¿sí? Acopiar, ponerlo en un rincón, potrero, lo que sea. Eso también vamos a estar auditando y monitoreando desde SENASA. Bueno, en cuanto a la situación actual, muy cortito, la zona endémica representa el 38% del territorio nacional, con 15 millones de cabezas bovinas, ¿sí? Y justamente está concentrado en el ganado bovino, que es el principal huésped, justamente se concentra en esta zona. Y algunos datos de los focos que tenemos hoy vigentes. Y eso es todo. No hay mucho más, no cambio mucho más. ¿Ya? ¿Sí? Sí, Corrientes, zona de control, sucio. Y con mucha resistencia. Bueno, ¿hacia dónde vamos? Primero, para saber hacia dónde vamos, tenemos que saber o conocer de qué estamos hablando, ¿no es cierto? Las garrapatas, como ustedes saben, tienen un potencial reproductivo enorme, con una postura de 3.500 huevos, con resistencia, es decir, hoy es más importante, no es tan importante erradicar la garrapata, sino erradicar la garrapata resistente, ¿sí? Tenemos huéspedes alternativos que nos complican a la hora de limpiar, pero no es una excusa, ¿sí? Es un potencial vector de enfermedades, ¿sí?, de la tristeza. ¿Se ve ahí o no? Mal uso de productos veterinarios garrapaticidas, eso también hace y complica todo lo que es la resistencia parasitaria, ¿sí?, porque los productos están hechos para ser utilizados de manera correcta. Cuando se los utiliza de manera incorrecta, obviamente aceleran este proceso de resistencia parasitaria, ¿sí? Los tratamientos parciales, es decir, cuando yo hago un tratamiento de un rodeo, que voy tratando por potrero, tengo que hacer el tratamiento del 100% de ese potrero que estoy tratando. Si yo dejo un animal,
no sirve de nada porque, como ustedes ven, tiene un potencial reproductivo enorme. Entonces, eso también nos juega en contra. Otra cosa son los costos muy altos. Los garrapaticidas no son para nada baratos, pero si son bien utilizados, quizás lo usemos de manera eficiente y nos sirva, ¿sí? Y después la infraestructura deficiente, que este es también un punto crucial porque tenemos alambrados caídos, potreros que se mezclan, tratado con no tratado, las instalaciones mismas de la manga deficientes, ¿sí? O yo puedo tener un buen manejo y mi vecino no, y se pasan los animales. Entonces, son todas cuestiones que complican a la hora de aplicar un saneamiento. Bueno, puse esta mesa con un montón de patas porque esta lucha y tantas otras luchas necesitan o comprenden varios factores que hay que tener en cuenta. No sé por qué no se ve. Bueno, es importante, ahí arriba decía decisión política, no sé si no se ve a propósito. Financiamiento era el segundo, ahora me estoy acordando. Mucho personal y no solo mucho, sino capacitado, ¿no es cierto? Compromiso del productor, fundamental, no podemos ser niñera de los productores, el productor tiene que hacerse cargo de su situación, de su campo, de su parasitosis y demás. Asesoramiento técnico, fundamental, de nuestra parte y de los entes, seguimientos y auditorías, y para los que no hacen las cosas bien, sanciones acordes que puedan llegar a encarrilar alguna situación que esté fuera de control. En cuanto a lo que queremos hacer o el plan que tenemos en proyecto, es un plan nacional de lucha integrada que pretende poner como pilares fundamentales aplicar estrategias sanitarias de acuerdo a cada región, siempre resguardando la zona libre, ¿no es cierto? Evitar la diseminación de la resistencia, porque no solo cuando compramos animales, por ejemplo, desde nuestras zonas de corriente, compramos vacas y compramos garrapatas, y nos compramos un problema muchas veces, así que eso hay que tener en cuenta también. Puedo tener garrapata, pero si no tengo resistencia instalada en mi establecimiento, la controlo, digamos, pongo un tratamiento, funciona y seguimos para adelante. Y después, velar por la inocuidad de los alimentos, fomentar el control integrado de garrapata, esto es muy importante, y promover la tenencia responsable de ganado. Obviamente que tenemos que trabajar en equipo, SENASA, entidades, fundaciones, sociedades rurales, todos los productores, veterinarios privados y no privados, porque algunos veterinarios que son de algunas instituciones también hacen su jugada, digamos, y no participamos muchas veces, y eso la verdad es que nos complica. Entre las principales modificaciones se incorporan bañaderos de aspersión. Hoy en día ya hay productos por aspersión que están siendo aprobados por SENASA. Hay extensiones de uso que están siendo presentados ante SENASA, así que hay algunas cuestiones ahí nuevas. Tenencia responsable de ganado, que ahora les voy a mostrar. Aplicar nuevas herramientas para el control de garrapata, no podemos cerrarnos en solamente la herramienta de los acaricidas químicos porque no va a terminar bien eso. También tenemos que hacer una estratificación de la resistencia. Hoy en día la resolución habla de detección de molécula resistente en un establecimiento y una medida sanitaria de SENASA. Y muchas veces no es necesario aplicar así tajantemente, sino que hay que hacer una diferenciación de estos establecimientos. Lo que está entre paréntesis ya está siendo aplicado, que son estos 3 puntos.
Después se incorpora el manejo responsable de residuos en el uso del producto, porque el uso termina cuando yo descarto ese material, ya sea un bidón plástico o una jeringa o un inyectable. Ahí recién termina mi uso responsable, ¿sí? Bueno, los cambios en la estrategia, en la vigilancia y los otros que ya ha sido implementado. Bueno, tenencia responsable de ganado, mi vaca, mi garrapata. Yo tengo mis vacas, soy titular de esos animales, por lo tanto soy responsable de mantenerlos dentro del límite de mi establecimiento. No tengo por qué perjudicar a otro o que anden sueltos por ahí los animales. También tenemos otras herramientas como bioensayo. No dejen de usar el bioensayo, hagan los test de resistencia o si no... estamos tirando plata en tratamientos que por ahí no están funcionando y no sabemos qué es lo que pasa. Y cada vez agrava más el problema, ¿sí? Control integrado de garrapatas, que incluye otros manejos dentro de lo que es garrapata, como el manejo o descanso de potreros, ¿sí? El famoso long tick que aplican en Brasil, con 84 días de descanso, bajando considerablemente, hay muchísimos estudios de eso, en donde baja la cantidad de larvas disponibles en los potreros. Se recomienda hacer en verano, que es donde la larva tiene menos viabilidad. Y después lo que es tratamiento químico integrado, porque nosotros estamos aplicando por ahí mosquicidas, ¿no es cierto?, o antiparasitarios internos, y comparten principios activos como ivermectina, etión, pero están formulados para una dosis o concentración que sea mosquicida y no garrapaticida, y por ende me perjudica en lo que es la resistencia o la sensibilidad de esas garrapatas. Y algunas cuestiones que se están investigando, por suerte, en garrapata, se sigue investigando y hay mucho todavía por hacer. Tenemos sales con acción repelente que ya se están aplicando en nuestros países, bioacaricida en plena investigación, hongos entomopatógenos. Bueno, voy a ir un poquito más rápido porque en cuanto a la división, tenemos zonas no aptas y no aptas. Acuérdense que nosotros cuando tratamos los animales estamos tratando el 5% de la problemática y el resto está en el establecimiento. Algunas estrategias que van a ser presentadas en este proyecto: erradicación avanzada, erradicación progresiva, resguardo sanitario y control poblacional, con y sin monitoreo obligatorio. La zona, si bien tenemos apta y no apta, las estrategias no van a estar ligadas a la zona, sino que van a ser estrategias dinámicas y van a estar ligadas a los resultados que yo tenga de esas auditorías. Bueno, voy a pasar porque si no se me va mucho. Este es el posible plan. Después seguramente lo vamos a tener que presentar más en detalle en algunas coprosas. Y bueno, nada, estamos abiertos a cualquier sugerencia que tengan. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctora. Luciana Chaparro, muchas gracias. Las preguntas entonces las canalizamos a través de Jerónimo Sen para poder cerrar el bloque entonces, el segundo panel de garrapatas, escenario actual y lucha sustentable. Bien, vamos a ver, gracias, nos acercaron varias preguntas. La primera dice: si el frigorífico no tiene lavadero, ¿qué pasa? ¿Cuántas plantas hay con lavadero habilitado por SENASA? Todos los frigoríficos habilitados por SENASA, por una resolución anterior, tienen que tener lavadero habilitado por SENASA. El listado de los frigoríficos que tienen esa condición va a ser publicado en la página de SENASA en los próximos días. En el caso de establecimientos con resistencia a principios activos, ¿qué debe hacer el productor y qué hace SENASA? En el caso de que tengan un bioensayo con un resultado determinado, con una resistencia,
En primer lugar, le sirve al productor para saber cuál es el principio activo que le estaría funcionando en su establecimiento. Sería ideal que avisen a SENASA, primero porque por ahí podemos brindar algún asesoramiento, tenemos gente muy capacitada que está en el campo experimental Camba Punta, que trabaja junto con el programa, y lo que se hace dentro de lo que está la normativa vigente hoy es un control de egresos, es decir, despacho oficial, que es por el servicio, digamos, para cuando ese productor tenga una salida de tropas. Desde ya, claro que no vamos a estar haciendo despacho en todos los establecimientos porque hay resistencia que está instalada históricamente en la provincia. También hay cepas sensibles en la provincia de Corrientes, aunque no lo crean. En el norte de la provincia de Corrientes hay cepas sensibles, silvestres, digamos, de campo, así que no es en todos los casos. ¿Se hace control o farmacovigilancia desde SENASA a los productos garrapaticidas? Desde el programa se solicitó a la Dirección de Productos Veterinarios el año pasado, pero no es de nuestra competencia, es de la Dirección de Productos Veterinarios que debe impulsar esa vigilancia que se hace en góndola, digamos, porque ahí tiene un nombre específico. ¿Los baños por aspersión aumentan la resistencia? No, al contrario. Los baños por aspersión bien aplicados, cada uno tiene su ventaja y su desventaja, ¿no es cierto? Los baños en cuanto a los costos, son similares, o sea, instalar un baño de aspersión bien instalado sale casi tan caro como el de inmersión. Lo que tiene el baño de aspersión es que nosotros preparamos el producto, o sea, preparamos cierta cantidad de producto para bañar cierta cantidad de lote de animales. Generalmente son lotes chicos, no son para rodeos grandes. Y tiene la ventaja que preparamos y utilizamos. Es decir, un producto nuevo que no requiere monitoreo, se prepara, se usa y en la próxima ronda de baño yo puedo cambiar el principio activo. Así que al contrario del baño de inmersión que está cargado, por ejemplo, con amitraz y no lo cambio hasta que no cambio el pie de baño. Así que no, al contrario. Bueno, evidentemente despierta mucho interés, tenemos poco tiempo, hacemos la última y dejamos después las preguntas para más tarde. ¿Ya están estipuladas las multas para los que incumplan alguna de las normas en los movimientos de Hacienda con garrapata con destino a faena? ¿Cuáles son? Las multas son sanción, o sea, nosotros hacemos la parte técnica, sí se elevarán las actuaciones correspondientes, pero las sanciones las determinan el área de jurídicos, no SENASA, o sea, no el área nuestra. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Despedimos con un aplauso a la doctora Luciana Chaparro y al doctor Jerónimo Sen, garrapatas, escenario actual y lucha sustentable, otro tema muy convocante, por cierto. Agradecemos a ambos y también a todos los que hicieron llegar sus preguntas. Vamos a pasar al tercer panel entonces, para lo que invitamos al señor jefe del programa de brucelosis, el doctor Jorge Hart, para dar inicio con su charla sobre brucelosis, evolución del Plan Nacional de Control y Erradicación de la Brucelosis Bovina, acompañado por el moderador, el doctor Diego Alonso. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación. No es el primer congreso en el cual participo, así que
siempre me encanta participar y que nos sigan invitando todos los años, así que es un tema convocante, la sanidad animal en general, ¿no? Así que bueno. Bueno, vamos a arrancar con un tema que ustedes ya conocen de hace tiempo porque lo venimos presentando, lo venimos trabajando en conjunto desde hace muchos años, y es el Plan Nacional de Control y Erradicación de la Brucelosis bovina. Le puse evolución, vi también un video de uno de los auspiciantes también que hablaba de la evolución, y esto tiene que ver con que este plan hay que empezar a considerarlo a largo plazo. No es un plan único, es un plan que viene de hace muchos años. Nosotros tenemos que considerar el Plan Nacional de Control y Erradicación como un gran plan que viene de hace muchos años atrás y va a continuar muchos años adelante, pero hay que permitirle que evolucione, que vamos a ir atravesando las diferentes etapas que este plan va a ir atravesando, pero no tenemos que seguir trabajando en pos de continuar con el plan. A ver, ¿dónde me quedó el...? Ahí estamos. Bueno, vamos a presentar algunos temas, un poco para ponernos en contexto previo de lo que estaba ocurriendo en este gran plan. El marco normativo actual, la resolución 67, que ya la conocemos y lo venimos llevando a cabo. Un poco hasta dónde llegamos con ese plan, cuál es la situación actual, cuántos establecimientos están incluidos en el plan, qué cantidad de casos hay. Vamos a hablar un poco del cierre de esta etapa, que tenemos que presentar todavía algunos trabajos como para poder darle finalidad a esto que venimos trabajando, para poder después dar continuación a esa proyección de avance o continuidad o evolución de a dónde tenemos que ir, y algunas conclusiones. Bueno, el contexto previo, y hablando de etapas y de planes, porque esto todo tiene que ver con un gran plan, la etapa del 2002 al 2018, que duró 16 años, por ahí un poco extensa, estaba marcada por la resolución 150, que estableció principalmente una de las estrategias principales, que es la vacunación. Vacunación simultánea con las campañas de fiebre aftosa. Y ahí es donde también intervienen los entes, y han intervenido a lo largo de este tiempo, porque no solamente aftosa, sino también que acoplada a la estrategia de aftosa, es que el éxito de la vacunación se dio gracias a los entes, con lo cual no solamente es aftosa, sino parte del éxito de haber logrado esta campaña es parte de ustedes también. Obviamente tenía algunos otros aspectos más de esta resolución, que es la certificación de ruedos libres, principalmente en tambos y cabañas, pero había llevado a algún límite esa estrategia. El control de movimientos, que siempre estuvo un poco flaco, y algunos planes superadores. Bueno, uno de los principales y casi el único que más que se ejecutó fue acá en la provincia de Santa Fe. También tuvo sus logros, pero también algunos estancamientos, como le pasó al Plan Nacional, y tenemos trabajado en conjunto. Bueno, algunos datos de vacunación de aquella etapa. Esto es una principal herramienta. Siempre estamos vacunando entre 6 millones y 7 millones de terneras anualmente. Eso es una vacunación sostenida que se viene dando a lo largo de los años. Bueno, tengo los datos del 2019, que fue la etapa anterior. Pero actualmente en 2023, 2024 es una estrategia que sigue funcionando y seguimos cumpliendo con el 95% de cobertura vacunal de todas las terneras que van naciendo en el país, lo cual es una de las principales estrategias que se vienen trabajando. Pero esto es otro de los aspectos que nos venían pasando en este contexto, que tenía que ver con la prevalencia de establecimientos, marcada en el 12% de establecimientos, es decir, que este porcentaje de establecimientos presentaba algún grado de infección dentro de su rodeo y estaba marcando por los muestreos del 2004 al 2014 alguna situación de estabilidad endémica. Nosotros teníamos un proceso de certificación por la 150, que había llegado a un límite de 9.000 establecimientos, pero no estábamos trabajando correctamente en identificar y sanear los establecimientos infectados, que estaban en ese 12%. Entonces, si nosotros planteamos un esquema de cómo debería haber evolucionado el plan en una transición correcta, esquemáticamente hablando, ¿no?, en un proceso de control, erradicación, que van de la mano. Cuando hablamos de erradicación no hablamos de las etapas finales, eso siempre lo hay que dejar en claro, sino el proceso de erradicación como un proceso de descenso de la prevalencia. Y nosotros ya habíamos establecido una vacunación muy buena, lo cual nos permitió bajar los focos, pero ustedes saben, la vacunación no logra erradicar completamente, es necesario pasar a detección y saneamiento.
Y en vez de continuar por la línea azul, nos quedamos en una situación de estabilidad endémica. Eso es lo que nos llevó principalmente al marco normativo actual, donde nos empezamos a plantear unos objetivos generales, obviamente, disminuir el impacto negativo que produce la brucelosis en la producción, el comercio y la salud pública. Pero en lo particular, y para poder quebrar esa situación de estabilidad endémica, tenemos que trabajar en algo, en la detección y el saneamiento. Ahí es donde se puso el foco para poder cambiar la etapa de salir de la 150 y pasar a la resolución 67. Ya le hemos explicado, le hemos trabajado, cumple con el resto de las estrategias que debe contener un plan. Estos son componentes estratégicos, los cuales funcionan con un engranaje. Si falta alguno de estos componentes, es imposible seguir avanzando en el plan. Obviamente contiene la vacunación, como lo veníamos haciendo, la DOES, la determinación obligatoria de estatus sanitario, la famosa DOES, que tiene como función principal detectar cuál es el estatus sanitario, cuál es la situación sanitaria de estos establecimientos, el saneamiento de los predios positivos, el control de movimiento y el desarrollo de los sistemas de vigilancia. Bueno, esto es a modo de recordatorio, la DOES, no sé si se acuerdan, pero había arrancado en su momento con una estratificación del cumplimiento en más y menos de 300 animales, de 300 vacas, perdón, donde estaba planteado de dos formas, una DOES total y una DOES muestreo. Estas etapas están cumplidas ya se llegaron a esas fechas que se proponían, ya se cumplieron, y aquellos establecimientos que hayan hecho la DOES total o DOES muestreo son los que hoy actualmente están se conocen como aptochina. Que algo que siempre nos consultaban, ¿no? Porque aquellos establecimientos que de realización de estos diagnósticos resultaban positivos, obviamente no son aptochina, pero actualmente, haber cumplido esas fechas, están en la misma situación que los sin estatus. Aquellos que todavía no han realizado el diagnóstico de la DOES, también son no aptochina. Los dejo en la misma situación de cuestión comercial respecto al comercio. Y esto parece que en realidad por ahí era alguna medida atada a esta cuestión comercial, pero en realidad formó parte del plan. No fue la finalidad principal tener un plan para el apto no aptochina, sino, como les estaba explicando, tener un plan nacional de control y erradicación a lo largo de los años. Esto fue en realidad un requisito comercial, por supuesto, como fueron los terneros centinelas que se adoptaron para aftosa. Lo mismo fue para brucelosis, porque era un requisito comercial que nos exigía China. Y nos vino bien en realidad porque aprovechamos toda esa tracción que produjo el mercado de carne a China para impulsar el plan de brucelosis. Es decir, nos vino bien poder hacer estas cuestiones. Otro de los aspectos, obviamente, aquellos establecimientos que resultan positivos tenían que ejecutar el saneamiento, presentar un plan de saneamiento con un plan de trabajo presentado por el productor y el veterinario acreditado, con fechas de diagnóstico abiertas, que es lo que estábamos llamando, para que el propio veterinario sea quien haga el manejo sanitario de ese establecimiento, obviamente con algunos límites que establecía la resolución. Es decir, muchos de estos establecimientos ya han empezado a sanear, pero bueno, será una de las cuestiones que tendremos que ver cómo fuimos avanzando. Y otro, el fundamental, el control de movimientos, que tiene como objetivo evitar la diseminación de la enfermedad entre los rodeos, ¿no? Si nosotros estamos tomando todo ese trabajo en hacer una detección de establecimientos con las DOES, los positivos que vayan saneando, pero perdemos la carrera en ese proceso, lo que tarda una vaca positiva en subirse un camión, hacer 100 kilómetros y descender en otro campo e infectar un nuevo rodeo, vamos a perder la carrera. Por eso es tan importante el tema del control de movimientos, que bueno, no es otra cuestión que la serología previa, es hacer una serología previa en los animales que vayan a reproducción. Bueno, ¿a dónde llegamos con el plan? ¿A dónde llegamos con estas DOES, con la resolución 67? Bueno, el 27,4% de las UP o unidades productivas del país con bovinos conocen su estatus sanitario. Saben si son libres, negativas o con casos. Y tal vez ustedes me digan, bueno, pero Jorge, esto es poco en realidad porque son solamente el 27, falta un montón. Bueno, primero hay que pensar ese número de dónde veníamos, porque ese porcentaje solamente en la etapa previa era del 3%. Haber llegado al 27, que son unas 71.524 unidades productivas,
es un montón, casi un 600% de aumento. Pero el otro dato es que este 27,4% de unidades productivas contienen al 60% de los bovinos totales del país. Es decir, el 60% de los bovinos totales del país están incluidos en este 27%, traccionados por lo del mercado de China, o no, pero es un montón en términos productivos y de capacidad. Bueno, el 22,4% son libres, y el otro dato importante, que será el otro objetivo del plan, que es empezar a detectar los establecimientos positivos y que estos saneen para disminuir la prevalencia, actualmente está en el 10%. Nosotros arrancamos el plan incluso con un poquito más elevado del 12%, arrancamos con el 14% en capacidad de detección de rodeos infectados, y hoy ya estamos en el 10%. Es decir, no solamente se comenzó con el proceso de detección, sino también de saneamiento. Que son alrededor, bueno, por ahí no lo ven, pero son 7.174 establecimientos con positivos o con casos abiertos, o focos. Bueno, para extrapolar estos datos y llevarlos un poco para el tipo de producción, porque ese 27% está representado en todas las unidades productivas del país, tambo, cabaña, cría de ciclo completo. Si lo vemos en tambo, el 87,8% de los tambos conocen su estatus sanitario y solamente hay un porcentaje de casos en estas unidades productivas del 3,1%. Bueno, esto es evidente porque los tambos vienen trabajando hace mucho más tiempo que el resto de la producción, al igual que las cabañas, con porcentajes similares. Bueno, en lo que es tambos representan al 95,9% de los bovinos lecheros. Y bueno, lo que es cría y ciclo completo sí representa un poco más la situación general. El 24,7% de este tipo de producción conoce su estatus sanitario y el porcentaje de positividad de unidades productivas ronda el 11%, parecido a los niveles del 12% que veníamos trabajando. Saneamos, pero un poquito, no tanto. Habría que ponerle un poco más velocidad, que esto es parte del cierre de la etapa posterior que tenemos que empezar a trabajar. Esto en cuanto a tipo de producción y esto en tipo de provincia. Como para ver un poco el mapa de cómo fueron. El mapa celeste, en celeste es el porcentaje de unidades productivas con DOES o con estatus conocido de cada una de las provincias. Y el que está en rojo es el porcentaje de positividad de unidades productivas de cada una de las provincias. Esto hay que leerlo en conjunto para que no se asusten. ¿Por qué? Porque estos dos datos están atados, ¿no? Si hay una provincia que tiene mayor cantidad de DOES realizadas, el porcentaje de positividad va a ser más representativo o más cercano al nivel de prevalencia. Si hay provincias que tienen menos DOES hecha, bueno, el porcentaje de positividad va a ser menos representativo o menos aleatorio. Por ejemplo, el caso de Mendoza, que solamente tiene 6,6% de DOES realizadas en las unidades productivas, yo no creo que tenga el 44,7% de unidades productivas de la provincia infectadas. ¿Se entiende? Sí, por eso les digo, las provincias con mayor índice de DOES, por ejemplo, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, bueno, no quiero mencionar ninguno porque son varias, sí esos índices de positividad, bueno, Santa Fe, que es nuestra sede hoy, son valores representativos. Hay una remarcación, ya que estamos en la provincia de Santa Fe, 45% de DOES y el porcentaje de unidades productivas infectadas es 4,4%. Eso es probablemente reflejo del plan superador que venían trabajando antes y cómo han trabajado la brucelosis. Y el otro tema, bueno, Buenos Aires también, ¿no? Que contiene mayormente a mayor cantidad de bovinos del país. También es un gran índice que casi el 50% de las unidades productivas de la provincia de Buenos Aires hayan realizado el estatus sanitario. Conocimiento del estatus sanitario. Bueno, hasta aquí llegamos, pero tenemos que darle cierre a esta etapa. Tenemos que seguir con algunas cuestiones. Nosotros venimos trabajando con la resolución 150, del 2002 al 2018 estuvo vigente, mucho tiempo. Tenemos que empezar a trabajar de forma más dinámica y actualizando las normativas para ir corrigiendo los pequeños desvíos que se van produciendo. Nosotros en el 2019 y 2020 sacamos la 67, en el 2021-2024 estuvo, bueno, ahora se incorporó la DOES muestreo, ahí fue donde se incorporó también lo del apto no apto China.
bueno, comenzaron los saneamientos, es decir, y ahora tenemos que darle un poco un cierre a esa etapa de la resolución 67. Antes de por ahí de sacar una nueva resolución, tenemos que trabajar en algunos aspectos para poder cerrar lo que venimos trabajando y poder capitalizar lo que venía haciendo, ¿no? Yo siempre pongo, por ejemplo, lo pongo en conclusiones, pero es necesario dar continuidad a los planes sanitarios en todas sus etapas. ¿Bien? Y un poco esto, el cierre de etapa nos va a llevar a trabajar en estas acciones, ¿no? En profundizar la detección, seguir trabajando con la detección. Todavía nos queda un montón de establecimientos sin estatus que tenemos que incluir al plan. Incrementar el nivel de saneamiento, como les dije, nosotros teníamos un 12% detectado en los muestreos de prevalencia. Eso detectamos niveles parecidos en lo que fue detección, pero tenemos que trabajar más en los saneamientos, hacerlos un poco más rápido. Establecimientos infectados a veces con niveles altos de prevalencia llevan hasta 3 años para sanear o más. Hay que hacerlos un poco más rápido. Y tal vez ahora, que lo voy a comentar como paréntesis, pero es algo súper importante que sacamos ahora recientemente, que creemos que nos va a ayudar en el proceso de saneamientos y por eso parte salió, que es la vacunación estratégica con la RB51 y Delta PGM, la resolución 957 del 2024, que salió hace 2 semanas, que establece la utilización de estas vacunas para vacunar a adultos en establecimientos casos, que probablemente vaya a haber muchas preguntas al respecto. El control de movimientos tenemos que ajustar, hacer los ajustes, esto de la vaca invernada y la vaca reproducción, tiene que hacerles algunos ajustes para empezar a establecer las metodologías entre tipo de establecimiento y que ya deje de ser un motivo en el DTE, pero tenemos que trabajarlo también con todas las provincias para buscar esa fecha y determinar qué fecha vamos a empezar a hacer ese tipo de controles y consensuarlo, como para poder ir cerrando estos pequeños etapas. Y la otra situación es reimplementar la vigilancia en remateferias que se hizo en 2023, que fue un buen trabajo. Había otras provincias también que estuvieron trabajando en esto. Entre Ríos se estuvo haciendo bastante trabajo en remateferia y tenemos que reactivarlo, porque fue un gran trabajo que complementa justamente la vigilancia en lo que es la detección, no solamente las DOEs que hace cada productor en su campo, sino también la vigilancia colabora en lo que es la detección. El control de movimientos, incrementar el nivel de saneamiento y la vacunación estratégica, que bueno, vamos a ver cómo funciona, entra en vigencia en 60 días, por eso no se apuren, justamente para que nos dé plazo para poder implementar aprobación de vacunas por parte de los laboratorios y otras cuestiones en el sistema que tenemos que trabajar, que ahí les voy a contar, voy a hacer este paréntesis del plan, pero bueno, trabajamos en esto, resolución 957 del 2024. Que incorpora la vacunación estratégica al plan de brucelosis. ¿En qué categoría está planteada esta vacunación estratégica? En vacas mayores de 24 meses. Ejemplos prácticos, para que diga, bueno, tiene más edad, menos edad, las que figuran en SICSA, las que estén registradas como stock de esa categoría en el establecimiento. Tienen que estar previamente vacunadas con cepa 19 porque esto es una vacunación estratégica. La vacunación sistemática con cepa 19 en conjunto con fiebre aftosa no se va a modificar. Pero a efectos prácticos, para que sepan, dice, bueno, pero ¿cómo sé si vacuné esta vaca o no se vacuna esta vaca? Bueno, a efectos prácticos es que el establecimiento presente el registro de actas de vacunación. Obviamente no vamos a estar yendo caravana por caravana. Y el periodo, la etapa para vacunar esta categoría es preservicio y posparto. Es decir, ¿por qué estos periodos? Bueno, porque no vacunar vacas preñadas, porque es una vacunación que está planteada para hembras adultas y puede provocar abortos si es mal aplicada, con lo cual el momento más seguro para aplicar esta vacunación es cuando la hembra bovina no está preñada, con lo cual ese es el periodo de aplicación. Respecto al establecimiento, el establecimiento debe estar categorizado como caso porque es una vacunación estratégica dispuesta, por lo menos en un inicio, para colaborar en el saneamiento de los establecimientos. Es brindar mayor inmunidad a estas categorías y colaborar a que la incidencia dentro del rodeo disminuya y facilite los saneamientos. O sea, debe estar categorizado como caso. Tiene que estar bajo plan de saneamiento, porque se va a pedir que tengan una serología no mayor a 6 meses, no solamente es aplicar la vacunación estratégica, sino también
continuar con el saneamiento, ¿no? Así que es parte de la estimulación de este trabajo. Se va a poder revacunar, obviamente respetando los periodos y las repeticiones de las serologías correspondientes. Y respecto al rol del veterinario acreditado en esta situación, como es una vacunación estratégica, la va a tener a su cargo. Va a tener que hacer una solicitud de uso por parte del veterinario. Esto va a haber un pequeño sistema por autogestión, donde lo que va a tener que hacer es colocar el RENSPA del establecimiento que desea vacunar, y el sistema va a controlar si cumplen estos requisitos, si el establecimiento está categorizado como caso, si tiene las categorías correspondientes, si presenta registros de vacunación, le va a dar la autorización, el veterinario va, aplica la vacuna, de acuerdo a los criterios profesionales y de la resolución, y va a registrar el acta de vacunación. Así podemos ir llevando un registro a ver cómo va a ir avanzando esto. La idea es arrancar con esto, bueno, nada, en 60 días ya, y ver cómo va funcionando. Sé que va a haber preguntas tal vez de si se va a ampliar a otros establecimientos o otras posibilidades de uso o en otras regiones, etcétera. Sí, pero vamos a arrancar con este primer paso, a ver cómo funciona. Es un gran paso porque es una vacuna que se viene reclamando hace muchos años. La verdad que esta sí es un cierre de etapa hoy y apertura de uno nuevo, así que bueno, estamos bastante contentos de haber logrado esto. Espero que ustedes también. Vamos a ver cómo funciona. Tenemos que trabajar en el 2025 para estos cambios más profundos o normativos. Los vamos a ir trabajando a medida que vayamos cerrando esta etapa. Tenemos que ver cómo funciona la vacunación estratégica, esta que les acabo de contar. Entonces, es esto. Tal vez tengamos que trabajar en estratificación y regionalización para incorporar a los sin estatus, en la revalidación de negativos, en los esquemas de ensaneamiento. De la implementación de la vacunación estratégica, probablemente los saneamientos avancen más rápido, con lo cual tendremos que ver, a ver si no le damos alguna otra vuelta diferente a la que veníamos pensando. El control de movimientos y el sistema de vacunación también. Tendremos que ir viendo cómo avanza esta nueva estrategia. Bueno, esto es una proyección de avance. Esto es más que nada es un modelo de cómo fuimos trabajando en lo que es detección y el saneamiento, y lo que quiere expresar esto es que si nosotros mantenemos por esa línea azul en el 12% sin hacer nada o sin modificar nada, nos vamos a quedar 100 años para adelante con la brucelosis en el país. Pero si logramos imprimirle velocidad a lo que es detección, saneamientos y ahora ayudados también con una vacunación estratégica de adultos, podemos lograr saneamientos más rápido y descender la prevalencia más rápido. Si seguimos con ese ritmo, nosotros podemos llegar a lograr a nivel país, la curva naranja o la línea naranja, para el año 2041, probablemente, en 22 años más o menos, niveles de prevalencia muy bajos de rodeos. Y ustedes me dirán, pero Jorge, te estás planteando una locura, porque son muchos años lo que nos están planteando, pero estos planes duran esa cantidad de tiempo y hay que ponerlos en la cabeza para proyectar estos planes a largo plazo, porque así son, así se mantienen y así se han dado en el resto de los países. Ejemplo de esto es Estados Unidos, que en 1966 tenía 155.000 rodeos infectados detectados y tardaron unos 30 años hasta 1996 en sacarse la brucelosis bovina de la producción de enzima. O lo mismo Francia, que en el año 1978 tenía 12% de rodeos infectados, prácticamente el mismo nivel que tenemos nosotros, y tardó 20 años, hasta el año 2000-2002, en sacarse la brucelosis bovina de encima. Entonces tenemos que empezar a trabajar en esto. Y otra noticia que no sé que si lo han visto, es que Chile está cerca de alcanzar la erradicación. Y salieron con noticias a anunciarlo felizmente. Primer país Latinoamérica libre de brucelosis bovina. Y fíjense, 50 años de lucha. Son planes muy a largo plazo. Muy a largo plazo. Esto no significa trabajar el último año en la erradicación. Significa trabajar año a año, continuamente, en el proceso de control y erradicación. O sea, tenemos que trabajar en la etapa que nos toca a nosotros, poniéndole garra al plan para que esto vaya avanzando y que en 20 años podamos tener niveles de prevalencia
bastante bajos como para poder decir que fue un éxito el plan. Bueno. Algunas conclusiones. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Bien? Cumplido. ¿Estamos bien? Es tiempo cumplido, sí. Genial. Cierre de etapa, que es lo que estamos planteando. Implementar la vacunación estratégica, fundamental. Vamos a ver cómo funciona eso. Le vamos a poner bastante prioridad.